Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un programa más de nuestra serie de emisiones de U-Radio UPAEP, los candidatos bajo la lupa académica. En este caso, mi nombre es Herminio de la Barquera. En este caso tenemos como invitada especial a la licenciada Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo. Ella es consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado. Licenciada, muy buenos días. ¿Qué días? Porque estamos en la mañana. Doctor, Sí. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y pues por estar hoy aquí con el auditorio de la UPAEP. Qué bueno que nos acompaña. Precisamente hoy el tema no es muy agradable en parte, digamos. En parte sí, elecciones y género y elecciones, pero también tendremos que hablar, entre otras cosas, de la violencia de género en estas elecciones. Estamos viendo quizá el proceso electoral más violento en la historia del país. Eso sí, tenemos que decirlo, ¿no? Así es. Desafortunadamente. Desgraciadamente sí. Sí, o sea, es el más violento. Nunca se había visto algo como esto, ni siquiera por asomo. Sí, ¿verdad? no. Desgraciadamente así es. Sí, bueno, pues, no sé, ¿le parece si comenzamos platicando acerca de la importancia de hablar de género en procesos electorales? Por ejemplo, que hablemos de la participación de la mujer en los partidos, de qué opciones tienen las mujeres para participar, tanto en la vida interna de los partidos como en los procesos electorales. Claro que sí. El año pasado, la ONU Mujeres presentó un documento muy importante que se llama Atenea. Este documento lo que arrojó es una investigación muy seria, es que cuál es la participación de las mujeres en los partidos políticos. Y lo menciono porque me parece que es de los estudios más minuciosos que se han hecho en el tema, y habla de que obviamente todos los partidos políticos, la mayoría, el porcentaje mayor de militantes son mujeres. Pero, ¿qué sucede, no? Pues que las militantes son operativamente, ¿no? Lo que se llama las operadoras políticas, ¿no? En las colonias, en los municipios, pero no están en el terreno de la toma de decisiones. O sea, en las dirigencias. Exacto. Uh-huh. O sea, en los espacios de toma de decisiones, pues no están presentes las mujeres. Entonces, en la mayoría de los institutos políticos, las mujeres son, en sus padrones de militantes, pues son mayoría, ¿no? Entonces, sí, esto es muy importante porque obviamente cuando se da la reforma electoral y cuando ya la paridad de género se vuelve un principio constitucional, ahí es cuando se empieza a reconfigurar el escenario político para las mujeres. En el caso de Puebla, es la primera elección que vivimos, ¿no? O en la cual se aplica este principio de paridad. Y entonces empezamos a ver a más mujeres en la arena electoral como candidatas. Y además, esta reforma, se reformó primero a nivel constitucional, después se llevó a cabo en algunos estados y en el caso de Puebla se hizo también el año pasado, y esta reforma permitía que hubiera paridad vertical y paridad horizontal y que además las mujeres no fueran postuladas en municipios o distritos sin rentabilidad política para los partidos políticos. Que antes, ¿qué pasaba? ¿No? Las mujeres eran postuladas a cargos de elección popular en lo que se le conocía como municipios o distritos perdedores. Entonces las mandaban a las elecciones, pero las mandaban a las campañas, pero en distritos o municipios que no tenían posibilidad los partidos políticos de ganar. Entonces, en esta elección, ¿qué pasó? En el caso de Puebla se aprobaron unos lineamientos y en el cual en estos lineamientos para aplicar el principio de paridad y para las campañas se aplicaron 3 bloques que les llamamos bloques de competitividad. Y en estos bloques se ponía la votación alta, media y baja del partido político y los municipios o los distritos, para que los partidos políticos a la hora de presentar las candidaturas, sus listados de candidaturas, no postularan a las mujeres en distritos ni en municipios perdedores. Entonces, bueno, ahora este escenario modifica completamente el escenario que antes habíamos visto. Nosotros somos el penúltimo estado en estos momentos en cuestión de legisladoras en el Congreso local. El último es Morelos y el penúltimo es Puebla.
y de 217 municipios solamente tenemos a 13 presidentas municipales. Entonces yo creo que por eso esta elección es tan importante, porque hay una mayor participación de las mujeres, y esta participación esperemos pues también se vea reflejada en ya cargos electivos. Eso es muy interesante porque también hay que revisar al interior de los partidos. Yo no sé si hay algún estudio sobre eso, porque ciertamente sí hay muchas mujeres en la base de los partidos, pero la pregunta podría ser por qué no hay tantas mujeres en las dirigencias de los partidos. El otro día estaba yo leyendo un estudio hecho en Alemania, en las empresas más grandes, y resulta también que se preguntaban por qué hay tan pocas mujeres en puestos directivos en las empresas alemanas. Y algo muy interesante, parte de la respuesta está en que muchas mujeres cuando hay alguna vacante en las dirigencias de las empresas, las mujeres no se postulan para ocupar esas dirigencias. No sé cuál es el caso en México en los partidos, porque sí es notable que hay más mujeres abajo en la base, pero en las dirigencias hay menos participación. Eso sería interesante. Yo no conozco la respuesta o las respuestas a esto, pero sería interesante buscarlas, porque también eso influye en que luego sea difícil conseguir candidatas, ¿no? Porque pues las candidatas ya salen de entre los cuadros dirigentes. Sí, yo creo que un tema, yo he pues leído mucho y investigado y analizado el tema, porque es un tema que además me apasiona mucho. El tema, uno de los temas principales, pues es el patriarcado en el que vivimos. Es muy, nosotros lo vimos ahora cuando se iban a aprobar la primera vez los lineamientos de paridad en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, pues tuvimos un vacío de los partidos políticos, ¿no? No se llevó a cabo la sesión a la que se estaba convocada para aprobar los lineamientos, porque los partidos políticos se rehusaban a que existieran acciones afirmativas en las cuales además no solo se postularan a mujeres en distritos y municipios ganadores, sino que además algunas de las acciones afirmativas era que los primeros lugares de las listas los ocuparan las mujeres. Entonces sí hay una resistencia importante respecto al tema. Y además otro tema también se argumenta mucho que no hay mujeres, ¿no? Ese es el argumento general de los partidos políticos, pero además el tema de que pues a veces hay mujeres candidatas y los esposos no les permiten participar. En el caso de municipios, y bueno, también no tan lejanos, ¿eh? No tan lejanos, sí. Entonces sí vivimos todavía con ese tema. Yo creo que esta elección es un ejercicio interesante para los partidos políticos, porque el tema de la paridad no es un tema que es de un día para otro, ¿no? O sea, ya venimos con una historia, y en teoría los partidos políticos para este momento ya tenían que haber estado preparados. Hay partidos que habían dicho que habían capacitado a las mujeres y que tenían un gran número de mujeres, y bueno, a la hora de los resultados, lastimosamente muchos o algunos dirigentes hablaban de que era un problema, ¿no? Que la paridad era un problema, y pues la paridad no es un problema, es un principio constitucional, y hay que proteger también que no exista una simulación. Entonces, creo que por eso esta elección también es muy interesante. Participan más de 11,000 mujeres como candidatas, entonces es un número súper importante, porque eso va a permitir a los partidos políticos también tener claridad de que sí es importante empoderar a las mujeres, capacitarlas, y que no solamente funcionen como operadoras políticas, ¿no? De tierra, sino que además pues puedan estar en espacios de toma de decisiones. Y yo creo que también tiene que ver con la cultura política, inclusive de las mismas mujeres, porque digamos, no me dedico a ese tipo de investigaciones, pero sí he notado con mucho asombro que muchísimas mujeres dicen, no, es que México todavía no está preparado para una presidente mujer, ¿no? Tocando el tema de Margarita Zavala. No, es que no está preparado. Bueno, pero si Margarita Zavala cuando estaba en el PAN tenía 32% de intención de voto, es mucho. Sí, es alto. Entonces, ¿por qué? Claro, cuando se quedó sin marca, pues bajó mucho. Pero ahí no es digamos, si hay una intención había una tan alta, pero a mí lo que me impresiona es que tantas mujeres digan que México todavía no está preparado para tener una presidente. Claro, esto no lo puedo
Vamos, no tengo un cálculo o una encuesta en donde yo te diga cuántas mujeres o qué porcentaje, pero sí, digamos, en la vida cotidiana sí se me hace como que algo muy notorio que muchas mujeres digan eso. Es como, igual en el caso de Estados Unidos, uno hubiera esperado que después de todo lo que ha dicho Trump sobre las mujeres, en las elecciones hubieran en su mayoría mujeres votando contra Trump, y sin embargo no. Sí, yo creo que esa dinámica es importante. O sea, por ejemplo, la resistencia de primera entrada la tienen los hombres, pero también las mujeres, ¿no? Porque muchas mujeres también son cuidadosas de no manifestar sus ideas o de no manifestar su inconformidad por ser temerosas a que no las vayan a ser candidatas. Entonces, esta parte que de repente es importante que se haga visible, ¿no? Que veamos qué sucede al interior de los partidos para que se evite una simulación. Y que además, algo que a mí me llamaba mucho la atención es que tuve un encuentro con jóvenes y me decían ellos, lo que pasa es que a las mujeres les falta capacitarse. Y yo les decía, ¿pero esa misma pregunta se la haces a un candidato hombre? No, pues no. O sea, es que eso es un tema que tenemos ya, son prejuicios, son muchas cosas. Entonces me parece que sí, el tema del patriarcado es muy arraigado y que esta parte de no valorar en muchos casos la participación de las mujeres en los partidos políticos o al interior de los partidos políticos, pues es muy lamentable, porque pues sí son ellas las que operativamente hacen que funcionen los partidos políticos. Sí, eso sí es cierto. Inclusive, por ejemplo, en las jornadas electorales pues son las mujeres las que hacen ese trabajo complicado de preparar la comida, llevarla a las casillas o esas cosas que uno dice, bueno, pues son cualquier cosa, pues no. O sea, imagínense qué pasaría en una jornada electoral si no hubiera eso. Pero ¿no? además también... Pero qué pasa más para arriba. Claro. ¿No? También yo creo que en muchos partidos son la parte de convencimiento, de acercamiento, uh-huh, de acercar las propuestas de las y los candidatos, también las hacen las mujeres, ¿no? Y la parte de coordinar, de organizar, de hacer grupos, o sea, son como muchos temas que tienen que ver con liderazgo. Entonces, me parece que esta parte sí es súper importante, ¿no? Y sobre todo puntualizar, ¿no? La mayoría de los partidos políticos, hay históricamente el partido político que siempre ha impulsado la participación de las mujeres es el Partido Revolucionario Institucional. Él es el partido que inicia, ¿no? Y de ahí siguen los demás partidos, pero sí en temas de agenda de género, en temas de sus mismas candidaturas, sí ha sido uno de los partidos que inició, ¿no? Y después de ahí están los demás partidos, pero sí hay partidos, por ejemplo, que es la fecha que en sus dirigencias no hay mujeres, ¿no? Entonces, sí es muy lamentable porque por esa parte de no confiar en que las mujeres pueden encabezar o pueden... Porque algo que es bien importante decirlo es que el tema de paridad vende muy bien en el discurso, ¿no? Sí, pero no en la práctica. Exacto. Sí. O sea, es muy bueno para el discurso y es muy bueno para que digan que sí, que la paridad, pero a la hora de los hechos se echan para atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí creo que hay que ser como muy responsables en esa parte de si queremos avanzar hacia una democracia paritaria, como la tienen otros países avanzados democráticamente, tenemos que abrir estos espacios a las mujeres y bueno, ya el hecho de que en esta elección participen más de 11,000 mujeres como candidatas, pues es un gran avance, ¿no? Sí, efectivamente. Pues vamos a hacer nuestra primera pausa en este programa, Los candidatos bajo la lupa académica, y en un momento continuamos platicando con la licenciada Luz Alejandra Gutiérrez del Instituto Electoral del Estado. Hacemos una pausa. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana,
la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Muy bien, pues estamos aquí de vuelta en nuestro programa Los Candidatos bajo la Lupa Académica. En este caso nos acompaña la licenciada Luz Alejandra Gutiérrez del Instituto Electoral del Estado. Estamos platicando sobre cuestiones de género relacionado con las elecciones. Hablamos hace un momento en el segmento anterior acerca de los problemas que hay en los partidos políticos para que las mujeres no solamente participen en la vida interna de los partidos, sino también en la toma de decisiones y en la participación como candidatas, ¿no? Entonces, Así es. yo lo que le quiero preguntar, licenciada, es ¿cómo funciona en el caso del Instituto Electoral del Estado? ¿Cómo funcionan ustedes como consejeros en cuanto a esa paridad de género? ¿Existe eso? ¿Cuántos son? Etcétera. Nosotros fuimos designados por el Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral es una institución que está muy comprometida con el tema de género, con el tema de paridad, con el tema de los derechos político-electorales para las personas con discapacidad, transgénero, etcétera, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional Electoral, cuando fuimos designados, cuidó la paridad de género casi en todos los soples del país. Es más, hay organismos públicos locales electorales, que así se llaman los institutos electorales en los estados, en donde son mayoría mujeres y a lo mejor un hombre, etcétera, pero sí cuidaron el tema de la paridad. El caso del Consejo General, nosotros somos 7 consejeras y consejeros, somos 3 consejeras electorales y 4 consejeros. 3 fuimos designados por 6 años, yo fui designada por 6 años, y otros 3 consejeros, 2 consejeras y un consejero fueron designados por 3 años. Entonces, ¿cómo funciona? Pues como todo cuerpo colegiado, las decisiones, nosotros en el consejo, los consejeras y los consejeros tenemos derecho a voz y voto, y la parte operativa, los directores, etcétera, ellos también, en el caso del instituto, pues se ha cuidado mucho este mismo tema de que haya paridad entre las direcciones, la integración que nosotros hicimos de consejos municipales y de consejos distritales, también hay paridad. Hay casi un 50-50, entonces sí nosotros hemos cuidado mucho ese tema de la participación, de la inclusión, de utilizar un lenguaje incluyente, que eso cuesta mucho trabajo,
porque hay mucha resistencia a eso. Entonces, pero es importante también hacerlo porque si no, no nos hacemos visibles las mujeres. Entonces, sí ha habido un compromiso real de la institución sobre ese tema y, bueno, nosotros funcionamos así como cuerpo colegiado, se nos presentan a nosotros proyectos de acuerdo y demás, y nosotros con las facultades que tenemos, pues bueno, podemos ya sea votar a favor o en contra de las propuestas o de los proyectos que se nos presentan. Está muy bien. Sí, yo la verdad estoy más a favor de que esa paridad sea en la práctica y en las costumbres, en la cultura. En el lenguaje a veces caemos en el peligro de destrozarlo, ¿no? Con eso de presidenta y no sé qué tanto, vamos a acabar hablando de cantanta y de capilla ardiente y cosas así, pero bueno, en fin, de eso ya podríamos discutir en otro lado. En fin, pero está muy bien eso, ¿no? Digamos, pero una pregunta, ¿usted sabe de algún estudio que haya, por ejemplo, acerca de las mujeres como gobernantes, como gobernantas diríamos entonces, como gobernantes, por ejemplo? Sí. O sea, ¿qué diferencia habría entre una mujer en el gobierno o en un cargo de elección popular y los hombres? Sí, hay un estudio igual interesante que hizo ONU Mujeres que se llama Democracia Paritaria. Y en este estudio habla de los países que algunas de las presidentas son mujeres presidentas, lo que para nosotros vendrían siendo presidentas municipales. Y un tema importante es el tema de que la ciudad se ve con perspectiva de género. Es decir, muchas veces suena como muy sencillo, pero las calles a veces no están diseñadas para las mujeres, ¿no? O sea, no hay perspectiva de género, no hay alumbrado público, las calles, en el caso de las mujeres que usan tacones, por ejemplo, pues es muy complicado caminar. O sea, por ponerles ejemplos a lo mejor más burdos. Complicado y peligroso. Sí. Entonces, se ha notado que hay una mayor sensibilidad hacia aplicar políticas con perspectiva de género en mujeres gobernantes. Entonces, sí hay una mayor sensibilidad respecto a estos temas y hay una mejora. Y sí es importante decir que la democracia se fortalece con la participación igualitaria y equitativa de hombres y mujeres. Entonces, sí hay estudios importantes. Ahorita no recuerdo el nombre, no me acuerdo si es Colombia, pero sí hay ejercicios interesantes respecto a la importancia de que participen mujeres en la política y ya mujeres que han participado, que han gobernado, cómo ha sido su desempeño. Eso es muy interesante. Sí. También es una cuestión cultural en muchos lugares, ¿no? Recuerdo en Oaxaca en alguna ocasión que mujeres que han ganado en comunidades pequeñas y a las que no les dejan... Pues sí, hemos tenido casos, tuvimos un caso apenas de una presidenta municipal, ¿no? Y tuvimos otro caso en Oaxaca de una candidata regidora que fue pues latigada y lastimada por su abuelo porque ella había ganado para ser regidora y el presidente municipal le pidió al abuelo que no y pues la exhibió y la humilló delante de la comunidad. Y eso no fue hace años, eso fue, si no me equivoco, el año pasado. Pero también tengo que decir algo y que se debe de reconocer, que Oaxaca es un estado que, independientemente de toda esta situación, es un estado muy avanzado en el tema de género y en el tema de políticas y en el tema, al menos, por ejemplo, de mujeres candidatas, etcétera. Hay un apoyo importante y sí hay un avance interesante. Acaban de ganar un premio, es más, por esos temas. O sea, sí Oaxaca tiene grandes e importantes avances en el tema. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, y ahora pasamos a otro tema delicado. Bueno, por ejemplo, aquí en Puebla, en el caso de Puebla, ¿cómo estamos en el número de candidatas, por ejemplo? Sí, o sea, candidatas, ahorita les doy el dato exacto, pero son más de 11,000 candidatas entre la gubernatura. Pero en todo el país. No, solo en el estado de Puebla. ¿sí? Sí, solo en el estado de Puebla. Por eso digo que es un número altísimo. Pues altísimo, ¿no? Porque son entre candidatas a la gubernatura, diputaciones locales, propietarias y suplentes. Regiduría. De los dos principios, mayoría relativa, representación proporcional, síndicas, propietarias y suplentes. Y regidoras, propietarias y suplentes. Y presidentes municipales. Y presidentes municipales, propietarias y suplentes. Eso está muy bien, entonces es un número muy alto. Sí, porque obviamente son de todos los partidos políticos. Claro. Tenemos 217 municipios, entonces por eso es ese número, ¿no? Ese número de candidatas.
Y a nivel nacional, pues también es un número. Sí, es un número elevado. alto, Sí. claro, porque por el principio de paridad que en esta elección se está aplicando en todos los estados. Ajá. Y ahorita que toca el tema de las diputaciones, tanto por mayoría relativa como por representación proporcional, también hay que señalar esto, que para esta cuestión de género es muy importante el principio de mayoría de RP, Ujú. o sea, lo que se llama el sistema plurinominal, porque en gran parte del mundo las mujeres llegan a las diputaciones precisamente por ese principio. Sería una verdadera tontería que en México se suprimiera el principio de representación proporcional. Lo que pasa es que mucha gente no sabe de ese asunto y entonces andan diciendo que hay que quitar a los mal llamados pluris. Deberíamos conocer un poco más de eso porque No, claro. sería una verdadera Error. tontería, Sí, un claro. error enorme. Un retroceso para nuestra democracia. La mayor parte de los países democráticos del mundo se rigen más por el sistema de representación proporcional, por el mal llamado, digamos, por el sistema plurinominal, que por el de mayoría. Sí, claro, ¿no? porque lo que permite el sistema plurinominal es que se equilibren las cámaras, que haya un Ujú. equilibrio en las cámaras. Entonces, si dejaran de existir los diputados o las diputadas plurinominales, ese Ujú. equilibrio se pierde. Sí, claro, porque es que los principios de mayoría relativa o absoluta son muy desproporcionados. Exacto. Entonces, en el caso de México creo que es un muy buen arreglo el de tener un sistema segmentado, Mixto, porque ajá. sí, porque ese sistema segmentado permite que la parte que se elige por RP equilibre la desproporción que causa el sistema de mayoría, Exactamente. ¿no? Sí, Pero sí, de sí. eso hay que saber, entonces... Sí, no, sí. Yo he luego escrito oye, sobre eso. Sí, porque también luego cuando empezaron a oye decir- uno cada cosa. O cuando dicen que les quiten el dinero público a los partidos políticos, Eso pues también. no. Pero la verdad. fíjese que es que estamos ante propuestas populistas, ¿no? Como hay alguien ahí en Nuevo León que también propone bajar el precio de la cerveza, ¿no? O sea, bueno. Y también eso de quitar el dinero a los partidos es una tontería. En ningún país democrático se podría permitir. Solamente hay casos muy excepcionales como Estados Unidos, por ejemplo. Pero es otro tipo de funcionamiento. Sí, exactamente. Pero es un peligro el Exacto. quitarle dinero a los Sí, partidos. claro. Lo que hay que hacer es que creo que México es un país como que de todo o nada. Y nunca busca, bueno, qué hay. Es que yo creo que el camino es la rendición de cuentas, la transparencia, Sí. que para allá vamos, ¿no? Sí. Entonces me parece que ese es el camino, más que eliminar el Sí. recurso público o las prerrogativas a los partidos, es el transparentar sus recursos. Y hay otras medidas, por ejemplo, que también amarran los recursos a los votos obtenidos, por ejemplo, pero ya que haya habido algo, no que desde el principio se convierten en unos negocios buenísimos. Exacto. ¿No? Entonces, la fiscalización, por ejemplo, si hay que decirlo, muchas veces se critican a las instituciones, pero porque no se conoce de fondo el funcionamiento de las mismas. O sea, el tema de fiscalización, por ejemplo, el INE es súper estricto en el tema de fiscalización y más, bueno, lo fue el proceso pasado, este proceso está igual. O sea, entonces me parece que estos avances que hemos tenido en materia democrática pues, se tienen que cuidar y se tienen que proteger y se tienen que fortalecer y pues todos los sistemas son perfectibles, pero sí es muy importante decirlo, ¿no? O sea, sí es importante, o cuando dicen que ya no existen los partidos políticos, pues tenemos un sistema de partidos. Además, las democracias más sólidas en el mundo son sistemas de partidos. Es importante que se ha perdido mucho, eso sí, el informe País lo comenta, el tema de que antes, ¿no? Las militancias en los partidos políticos tenían militancias sólidas, ¿no? Los partidos también trabajaban con sus militancias, Uh-huh. las fortalecían, las escuchaban, las tomaban en cuenta. De repente los partidos políticos dejaron de hacerlo, porque en el informe País habla de cuándo empiezan los índices de abstencionismo más elevados, y es cuando los partidos políticos dejan a sus militancias, ¿no? Las abandonan. Entonces, sí, esta parte de la ideología, de fortalecer una ideología, de construir una ideología, de creer en una ideología, es muy importante, ¿no? Sí, o sea, que tiene que ver con la identidad del militante con su partido. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, cuando se pierde esa identidad y cuando los mismos dirigentes, pues parece que se ofrecen al mejor postor, ¿no? Eso también debilita, obviamente, la vida interna de los sí, partidos. porque, por ejemplo, a mí se me hizo muy interesante esta parte, ¿no? De que la participación ciudadana aumentó muchísimo cuando los partidos estaban muy concentrados en trabajar con su militancia, en fortalecer a su militancia, escuchaban a su militancia, todos los partidos, ¿no? Entonces, en el momento que los partidos dejan de hacerlo, deja de haber esta parte, pues, altos índices de abstencionismo. Pero tiene que ser todo en el sentido, digamos, de ida y vuelta, porque
tiene que haber también militantes que contribuyan con sus, por ejemplo, con sus cuotas. Claro, ¿no? Claro, al partido. sí, claro. Obviamente nunca va a alcanzar. O sea, es imposible que un partido se mantenga con las meras cuotas de los militantes, pero sí es algo que, digamos, que establece una relación estrecha entre el militante y el partido. Exactamente. El saber que uno colabora con algo para la vida de ese partido. Es que es un sentido de identidad, ¿no? O sea, y eso es pertenencia. Eso exactamente, ¿no? Entonces, es ese sentido, y habla mucho, por ejemplo, de que donde sigue existiendo, bueno, pues son en las religiones, ¿no? En ciertos grupos, por ejemplo, los scouts, o sea, no sé, por poner ejemplos. Y me parece que eso sí es muy cierto. Entonces, yo creo que son como muchos temas, y a veces, por no conocerlos, es muy fácil como decir, no, pues, yo les decía el otro día, igual a un grupo de jóvenes me invitaban de la universidad y les decía, me dicen, es que la democracia y mejor en otro sistema. Le digo, bueno, es que ustedes hablan de eso porque cuando nacieron ya vivían en democracia, ¿no? Sí, claro. O sea, y históricamente no podemos olvidar todo lo que hemos vivido y no tomarlo en cuenta. Exactamente, sí. Y es muy importante también señalar eso que usted menciona, o sea, no podemos imaginarnos una democracia sin partidos políticos. No. Una cosa es que estemos molestos, que estén fallando, sí, pero eso no quiere decir que tengan que desaparecer. Los candidatos independientes podrán ser muy románticos y muy interesantes a veces, pero no funcionan. Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Tenemos una persona muy inteligente, muy capaz, muy preparada, que cuando estaba en su partido tenía 32% de intención de voto, se quedó sin marca y ya tuvo que salir de la contienda, ¿no? Sí, eso también nos habla de la importancia de la marca, ¿no? Y yo también creo que falta, y también lo digo y lo asumo, que falta también esta parte de información a la ciudadanía de quién es un candidato independiente, una candidata independiente, porque eso también es importante, ¿no? Que la ciudadanía conozca, y también, pues, la verdad es que no es tan fácil llegar a ser candidato independiente. Son obstáculos muy altos. Exacto. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa más en esta emisión de los candidatos bajo la lupa académica. Volvemos en un momento. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país.
Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Muy bien, pues estamos aquí de vuelta otra vez. Estamos de vuelta a nuestro programa Los Candidatos bajo la Lupa Académica. Se ha integrado a nuestro equipo la maestra Beatriz Hernández. Buenas Hola Betty, tardes. ¿qué tal? Estamos aquí con nuestra visitante de hoy, con nuestra invitada especial, la licenciada Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo, del Instituto Estatal Electoral. Estamos platicando de las cuestiones de género, muy interesante esta plática sobre aspectos del Instituto Electoral, sobre el número de candidatos que tenemos en el estado de Puebla, sobre problemas de representación de las mujeres, sobre su actividad en las labores gubernamentales. Y ahora tenemos que pasar también hemos tocado el tema de los mal llamados plurinominales. El sistema electoral plurinominal es muy importante porque también, entre otras cosas favorables que tiene, ha permitido a nivel mundial la mayor representación de las mujeres en las cámaras de diputados y de senadores, en donde hay. Entonces es muy importante eso, tenemos que ser muy cuidadosos cuando de repente escuchamos propuestas de eliminar ese sistema de representación proporcional o que eliminar el dinero de los partidos. Esos son digamos medidas que pueden sonar bonitas en la plaza pública, pero que realmente no son recomendables. Sería de verdad, serían medidas, sí, efectivamente, sería un retroceso. Sí. Y mejor estudiar bien las cosas para proponer alternativas o para proponer soluciones viables. Que no se trata de eliminar un sistema de representación, sino de ver dónde están las fallas, ¿no? Claro. En mi convicción, el problema en México no es que haya diputados mal llamados plurinominales, sino la forma que se tienen los partidos de cómo elegirlos. Sí, las listas, ¿no? Sí, pero también hay una falta de transparencia y de honestidad en la forma de elegir a los diputados de mayoría. No puede ser que los partidos sean turbios para elegir a una lista y muy transparentes para elegir a los otros. O sea, también eso hay que verlo. Ahora pasamos a un tema, si me permiten, pues más feo. El asunto de la violencia en las elecciones y particularmente de la violencia de género en las elecciones. Sí, bueno, pues ahorita estamos ante ese tema que tiene que ver mucho con que a mayor participación de las mujeres, por ejemplo, lo que yo le comentaba, están participando 11,659 mujeres en el estado. Es obvio que a mayor participación de mujeres, pues hay mayor violencia hacia ellas. ¿Por qué? Porque los espacios que eran ocupados por hombres ahora son ocupados por mujeres. ¿Y por qué? Porque las mujeres, pues existe somos más vulnerables a distintos temas. Hablar de violencia política contra las mujeres tiene que ver con acciones u omisiones respecto a menoscabar, a denostar, anular los derechos político-electorales de las mujeres. Y bueno, la violencia política contra las mujeres tiene muchas manifestaciones. Porque, por ejemplo, las que somos funcionarias públicas también podemos ser violentadas al ser ignoradas en las tomas de decisiones, al negarse en los recursos, como pueden ser las mujeres candidatas. Yo les ponía un ejemplo, ¿no? Si les dan 10 pesos a los hombres, a ellas les dan 1 peso. Eso es una manera de violentarlas. O si hay reuniones, pues no las invitan, ¿no? O las invitan a horas a las que no pueden ir. Entonces, sí hay como muchas manifestaciones, y algo que es importante decir es que esto antes era como, se veía como una situación normal, ¿no? Es que era normal. Yo he platicado con varias mujeres que son candidatas y me dicen, pues es que antes eso era normal, o sea, para nosotros era normal que no nos invitaran, ¿no? O que no nos dieran dinero, y ahora pues entendemos que eso no es normal. Entonces, esta parte de la violencia política contra las mujeres, pues no se ha tipificado, en el caso de nuestro estado no está tipificado, pero nosotros, el Instituto Electoral del Estado fue exhortado por el Congreso del Estado para elaborar un documento
y nosotros elaboramos una guía para la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en el Estado de Puebla, que tiene como referente el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres por razones de género del Tribunal Electoral, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto Nacional Electoral, de CONAVIM, etcétera, ¿no? La FEPADE. Entonces, es importante decir que esta parte de violentar a las mujeres tiene que ver con esta mayor participación de ellas en la arena pública, en la contienda electoral, pero sí es muy importante porque las mujeres, al ser violentadas, se genera una inequidad en ellas en la contienda. Entonces, lo que se busca es tener este piso parejo para hombres y mujeres, porque es lamentablemente, lo digo así, en el caso, bueno, el Instituto Electoral del Estado, junto con el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales del país, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, estamos en una red de comunicación de candidatas, y en esta tuvimos una reunión y ahí se hablaba de un tema que es como muy similar, ¿no? O sea, se violenta a una mujer en Puebla como se violenta en Mérida, ¿no? O sea, es como, tiene que ver con temas de la familia. Es cierto, el otro día me comentaba una persona, me dice, bueno, pero los hombres también pueden ser amenazados y también pueden ser... Le digo, sí, claro, pero a la mujer es como el mismo camino, no siempre es hacia los hijos, hacia las hijas, generan un estado psicológico y anímico que ya de ahí ya están en desventaja contra su contrincante. Hay mujeres que en esta contienda ya no participaron porque fueron amenazadas por candidatos hombres, ¿no? Entonces, me parece que eso, esa parte de en primera saber qué es, ¿no? En segunda, prevenirlo para poder erradicarlo, para poder sancionarlo, porque muchas veces se dice, bueno, pero pues no se sanciona. Y yo les digo, pues no, o sea, no es una sanción penal. Pero sí hay una sanción pública. Y esta parte de esta sanción pública y este rechazo social existe. Entonces, y se ha dado. Y por eso yo siempre les digo, tienen que denunciarlo, tienen que hacerlo visible, acérquense a la institución, nosotros las podemos orientar, les podemos decir, en el instituto nosotros como autoridad electoral administrativa podemos iniciar procedimientos especiales sancionadores, ordinarios sancionadores. Entonces, sí es muy importante que se denuncie, que se haga visible, porque sí hemos notado que en el momento que se hace, aminora la agresión. El agresor sí, como es evidenciado. Exacto. Pero aquí se trataría cuando el agresor es un contrincante, diríamos. Nada más que en estas elecciones ya se ha colado otro gran factor que es la delincuencia organizada. Y ese no distingue pelo ni tamaño, ni si es hombre o mujer. Ese es el gran peligro ahorita también. Sí. Digamos, del lado de que haya una agresión por parte de adversarios hombres, bueno, pues eso es denigrante, es reprobable. Qué bueno que pueda haber caminos de solución a eso, digamos, de manera más o menos inmediata. Pero el problema de la delincuencia organizada es mucho más complejo en este momento, digamos, ¿no? Sí, tampoco nos podemos hacer de lado en ese tema, ¿no? Claro que sí, efectivamente, pues sí, desgraciadamente todo el país, ¿no? Y nosotros no somos la excepción respecto a este tema. Y respecto al tema de la violencia política contra las mujeres, pues en el caso de... también hay mujeres que perpetran la violencia contra mujeres, ¿no? O medios de comunicación, o conductores, sí, es lo que quería comentar, ¿no? Parte. O partidos políticos, o los mismos del mismo partido. Entonces sí hay, porque es como muy fácil decir o hablar mal de una mujer en el sentido de su vida privada, en el sentido... ¿por qué? Porque por este mismo tema del patriarcado, bueno, pues un hombre se meten con su vida privada y puede afectarle. Yo no digo que no, y que no le afecte a su familia, pero una mujer se mete con su vida privada y ya... Sí, sobre todo que se normaliza, que lo vemos muy normal el lenguaje. Pero incluso a veces hasta viene de las mismas mujeres, porque yo escuché a unas mujeres de Morena, por ejemplo, hablar de Margarita Zavala con un desprecio como la Calderona. Y yo,
¿por qué dicen eso? Lo dijeron en público, y luego les digo, ¿por qué dicen eso si es mujer como ustedes? La Calderona. O sea, eso como que no puede ser que las mismas mujeres se refieran a otras mujeres o a otra mujer de esa manera tan despectiva, ¿no? Sí, yo creo que aquí es un tema que tiene que ser de todas y de todos. O sea, al final de cuentas, porque yo lo que digo es que cuando ya estás en este tema, ¿no? O sea, cuando ya hay un compromiso de conocer, de denunciar, etcétera, también tienes que tener muy claro qué no es violencia contra la mujer. Uh-huh. O sea, qué no es violencia, porque al estar en la arena pública también pues estás en la línea de la confrontación, del debate público, del debate de ideas, y pues eso no es violencia contra las mujeres. Y sobre ese tema vamos a volver ahora después de esta pequeña pausa. Muchas gracias, ahorita regresamos. ¿Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos, tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico? ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEP te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por 9 cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica, con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400, extensión 7146, o consulta la página www.upaep.mx. Ingeniería biónica, calidad de vida en tus manos. Hazlo tuyo. Hazlo UPAEP. Para transformar, empieza con nuevos proyectos. Descubre la licenciatura en Enfermería de UPAEP Abierta, diseñada para enfermeras con nivel técnico o general, con una duración de 2 años. Prepárate para transformar tu vida. Inicio de clases 19 de mayo. Entra a upaep.mx/abierta. Soy UPAEP. Muy bien, pues estamos aquí de regreso después de esta pequeña pausa en el último segmento ya de nuestra emisión de hoy de los candidatos bajo la lupa académica. Estamos platicando Betty Hernández y yo, su servidor Emilio de la Barquera, con Luz Alejandra Gutiérrez del Instituto Electoral del Estado. Y estamos hablando precisamente de la violencia política contra las mujeres, y a veces que también se confunde eso, ¿no? No siempre es violencia, no siempre es violencia contra la mujer, sino violencia contra algo, por ejemplo, ¿no? O se asume que así es. Por ejemplo, tuvimos el caso en el debate presidencial del domingo, el candidato del Frente por México, ¿cómo se llama? Frente por México. Ese, ¿no? De José Antonio Meade, que se refirió a una persona de muy dudosa fama, la señora Néstora Salgado, quien pues tiene una trayectoria delincuencial probada por algunas instancias, pero que por cuestiones de nuestro mal sistema de impartición de justicia salió a la calle. Y ella ahora dice que eso es violencia de género. ¿Qué opinan ustedes? Él no, en mi punto de vista, él no la atacó por ser mujer, sino por ser delincuente o por eso que parece. Sí, yo creo que por eso yo les decía que es muy importante hacer esta diferencia, qué es violencia política contra las mujeres y qué no lo es. Porque
el hecho de que si tú tuviste por ejemplo, fuiste funcionaria pública y en el terreno del debate y las ideas se confronta tu trabajo, tu desempeño, no es porque seas mujer, es porque desempeñaste una función y tienes que hacerte cargo de lo que hiciste o lo que no hiciste. Sí, está en la palestra pública, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Entonces yo creo que sí es importante diferenciar este tema, porque efectivamente en este caso pues se cuestiona las acciones que ella presuntamente cometió, no porque sea mujer, ¿no? Hubiera sido un hombre, hubiera sido una mujer. Entonces me parece que esta parte sí es importante también cuidarla, porque después, o sea, no podemos decir que todo es violencia política contra las mujeres, porque sí tenemos que tener claro cuáles son las conductas que sí lo son y cuáles no son las conductas que representan violencia política contra las mujeres, ¿no? Sí, yo creo que también un punto importante de eso, tiene razón la consejera, en sí saber diferenciar y que conozcamos esa diferencia, porque si no caemos en el punto de lo que ya está muy de moda ahorita, no, todo ya es contra las mujeres, y es que ellas se escudan, y es que, entonces eso mismo también afecta y no permite que se progresen las políticas de este tipo, ¿no? Porque todo se empieza a ver mal. Exacto. Entonces todo piensan que ya es en nuestra contra y que nosotras nos escudamos, y pues eso en lugar de avanzar retrocedemos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que asumir esa responsabilidad de decir qué sí es, qué no es, para que esto avance, ¿no? Para que de verdad se llegue a tipificar, tengamos claro qué es, qué no es, porque sí, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Como funcionaria pública puede ser agredida por ser mujer, ¿no? Porque si a mí llega uno y me grita y me gritonea, pues no puedo darle un golpe porque pues, me lo regresa y me tira. Entonces, sí me parece que sí tenemos que tener muy clara esta parte, ¿no? De identificar eso, de esto que yo les digo, pues que no sean anulados, que no se hagan invisibles sus derechos político-electorales, que no se utilice un lenguaje sexista, denostativo hacia la mujer o hacia, por ejemplo, recuerdo mucho una frase que dijo un gobernador, creo que de Baja California, que dijo que las mujeres y las escopetas detrás de la puerta, una cosa así, ¿no? Pues obviamente eso sí es un lenguaje sexista, y entonces sí hay como temas que pues no podemos dejar, o el magistrado, no sé si recuerden, que no voy a repetir lo que dijo, pero, o sea, sí, o sea, ahí sí es un lenguaje, pues, que violenta a las mujeres, ¿no? Que las hace menos ante los hombres, ¿no? Y hay otro tema que comentamos ahorita fuera del aire, que es muy interesante en México y que vemos casi siempre en el mundo de la política, ¿no? En la sociedad mexicana ya va desapareciendo la costumbre de que la mujer casada tome el apellido del esposo. Ya se va desapareciendo. Sin embargo, en la política no. Cuando hay una esposa de un gobernador que dirige el DIF, siempre, por ejemplo, se le menciona con su nombre, apellido de fulano de tal, ¿no? El apellido del esposo. Luego, cuando quieren hacer carrera propia, como que se les quieren olvidar eso y ya se pone el nombre completo. Pero es algo muy interesante en el mundo político mexicano, ¿no? Esos dos caminos. Sí. ¿No? Cuando quieren identificarse con el esposo y cuando después dicen, no, mejor siempre no. Pues sí, como dices, culturalmente es algo que se ha hecho, ¿no? Durante mucho tiempo. En nuestra cultura sí es un tema arraigado, pues, ¿no? En nuestra cultura, el usar pues el apellido del esposo, ¿no? Pero eso se nota mucho más en el mundo político. Ya en la vida social eso va desapareciendo, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo, cuando era niña yo recuerdo que sí era como muy marcado, muy marcado, ¿no? Sí. Pero ahora ya no. En la política sí, pero eso es también, digamos, un aspecto interesante que tiene que ver con la mujer en la política. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, estamos ya, digamos, ya yendo hacia el final de nuestro programa de hoy, con ese tema de la mujer en la política, de la mujer en las elecciones. Hemos visto cómo cada vez hay más participación, de hecho, ¿no? Podemos decirlo así, las mujeres en la política. Sí, hay más participación. Lo interesante va a ser ahora que esta participación pues, sea una participación efectiva, ¿no? Que no solamente sean, bueno, ya son candidatas, sino también veremos
los resultados. Exactamente. Sí, ¿no? que no solo sea la cuota de género, ¿no? Entonces, ahorita va a ser yo creo que es un ejercicio muy interesante esta elección por eso, ¿no? Vamos a ver cuántas mujeres son o logran ser elegidas como presidentes municipales, como diputadas. Entonces, ese ejercicio va a ser interesante para después hacer una medición, ¿no? Esta parte que yo comentaba, ¿no? De la democracia paritaria, y ver qué tanto, y además los partidos pues van a tener ya que tener asumido esta parte de que en el siguiente proceso electoral pues tienen que tener a mujeres capacitadas, empoderadas, que sepan que pueden ser candidatas, para que no exista pues este tema que tiene que ver mucho con esta parte ahora del proceso electoral, ¿no? O sea, esta resistencia primero, bueno, luego ya lo asumieron, pero comentaban la mayoría de los partidos políticos que fue como muy complejo para ellos integrar las listas por este tema de que... ¿Y ahora quién ponemos, no? Exacto. Sí, con el problema de que de repente pongamos o se pongan a personas que pues cumplen con el asunto del género, pero no con la capacidad. Ojalá algún día lleguemos al punto en el que se coloquen en las listas y en los cargos simplemente a las personas por su capacidad y no por estar haciendo cálculos y cuentas de... Sí, porque al final, bueno, pues es esta parte de las acciones afirmativas que son transitorias, ¿no? En lo que logramos llegar ya a que sea algo normal, ¿no? El tema de, bueno, pues ya las mujeres van a participar en 50-50 y las mujeres van a participar en distritos o en municipios ganadores sin necesidad de que la autoridad tenga que decirle, oye, no, a ver, tienen que participar, bueno, ¿no? Y también que alguna vez, pues pueden estar en los perdedores, porque ahí van a poner un nombre en el perdedor. No, también. digo, va ¿No? Ajá. O sea, algún día tendremos que llegar a ser más paritarios en eso, ¿no? Porque también uno va a decir, bueno, ¿por qué a mí me ponen en uno perdedor, por qué no una mujer? ¿No? Ojalá algún día lleguemos a que sean otras cuestiones las que las que fijen quién va y quién no va. Exacto. Es como el asunto de los derechos humanos. Ojalá algún día ya no tengamos que tengamos que tener una comisión de derechos humanos, ¿no? Ojalá algún día lleguemos a ese... Que todos ya respetemos y nos respetemos sin necesidad, ¿no? Sí. Claro. Y además también es parte de que también vaya avanzando la cultura de erradicar la violencia contra la mujer, porque yo estoy segura de que hay muchas mujeres muy capaces que quisieran participar o que se quisieran postular, pero es precisamente la violencia que comentábamos que no permite que ellas puedan participar, ¿no? Sí, y como en muchas cosas en México, la violencia comienza desde el lenguaje. O sea, desde el mismo lenguaje ya comienza la violencia, ¿no? Sí, este temor que tú dices, sí es muy cierto, ¿no? Hay mujeres, yo veía una candidata de Zacatecas que ya era candidata igual y pues le empezaron a amenazar y dijo, no, o sea, no, yo no participo. Entonces me parece que sí tiene que ver mucho con... porque aparte esta intimidación que se hace casi siempre, o bueno, ahorita al menos, pues son de hombres hacia mujeres, ¿no? También hay agresiones a través de las redes sociales, ¿no? Pues porque es muy fácil hacerlo, de mujeres contra mujeres candidatas, ¿no? O de hombres que en algún momento tuvieron una relación sentimental con alguien. Claro. Sí. Y entonces, pues también ese tema, ¿no? Se vuelve un tema delicado y un tema que se hace público con otro interés. Entonces, pues estamos viendo en este proceso estamos viendo cómo se materializa la violencia política contra las mujeres, ¿no? Sí, desafortunadamente, digamos, es una de las partes de la violencia general que vive el país. Exactamente. Sí, efectivamente, es como decíamos al principio, estamos viviendo el proceso electoral más violento de la historia. Nunca en el país había habido una violencia tan desatada como la de ahora. A ver qué va a decir la administración de Peña Nieto cuando salga, porque llegó criticando a la anterior y ahorita vamos a acabar peor, ¿no? Sí, estamos realmente, yo no creo que el siguiente presidente, llámese como se llame, pueda bajar en los primeros 3 años por lo menos este número de homicidios dolosos como el que llevamos ahora. Pero bueno, pues muchísimas gracias, licenciada Luz Alejandra Gutiérrez, qué bueno que nos acompañó, porque es un tema muy importante y muy sensible, ¿no? El de la participación de la mujer, la importancia que tiene que participe, ¿no? Que aporte lo que tiene como mujer, como persona también, y pues desafortunadamente el ambiente
cultural y estructural ahorita que tenemos de la violencia. Sí, efectivamente, pero decirle a todos las y los estudiantes, bueno, que participen, que se involucren en el proceso electoral, Sí, claro. todavía tienen la oportunidad de ser observadores electorales, de verdad que se involucren. Efectivamente, ¿no? Si participan pueden definir la elección, pero está en sus manos también. Exactamente. ¿No? Pues muchísimas gracias, Luz Alejandra. Betty, muchas gracias. Gracias. Nos vemos entonces en nuestra próxima emisión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.